¿Qué pasaría si te dijera que hay una forma de hacer que tu cerebro disfrute trabajando tanto como disfruta ver tic-tac? Y si la procrastinación no fuera un defecto de carácter, sino un fallo de estrategia que se puede hackear con un método diseñado específicamente para engañar al sistema de alarma que te bloquea? Existe una metodología. La diseñó el doctor Hiroshi Tanaka, neurocientífico japonés especializado en el estudio de la procrastinación crónica. Y no es teoría. Es un sistema de microacciones tan pequeñas que tu cerebro ni siquiera las detecta como trabajo. ¿El resultado? Mientras tú empiezas sin resistencia, tu cerebro activa el circuito de recompensa sin darse cuenta. Y una vez que arranca, hay algo que pasa. Ya no quiere parar. En este video voy a desglosar el método Tanaka paso a paso, las microacciones insignificantes, el patrón respiratorio que las potencia y los anclajes emocionales que reprograman tu neuroplasticidad para que, en 30 días, la pereza se transforme en productividad extrema. Y no necesitas fuerza de voluntad. Para entender por qué funciona el método Tanaka, primero tenemos que entender por qué fracasan todos los demás métodos. La mayoría de la gente intenta combatir la procrastinación con más planificación. Hacen listas enormes, se comprometen a trabajar 2 horas seguidas, se ponen deadlines ambiciosos. ¿Y qué pasa? Que al ver la magnitud de la tarea, el cerebro activa la amígdala. Esa es la parte que gestiona el miedo. Tu cerebro no distingue entre tengo que escribir un informe de 20 páginas y me persigue un tigre. La reacción es la misma. Activación del sistema de alarma, aumento de cortisol y una urgencia instintiva de huir. ¿Y hacia dónde huye? Hacia cualquier cosa que le dé alivio inmediato. El error es pensar que la procrastinación es un problema de motivación. No lo es. Es un problema de regulación emocional. Procrastinas no porque seas vago, sino porque la tarea te genera una emoción negativa, ansiedad, aburrimiento, miedo al fracaso, y tu cerebro prioriza eliminar esa emoción negativa por encima de cualquier otra cosa. Tanaka descubrió algo clave. Si puedes reducir la tarea hasta el punto de que no genere ninguna emoción negativa, el cerebro no activa la alarma, y sin alarma no hay necesidad de huir, y sin huida puedes empezar. Pero no es solo empezar. Tanaka identificó que hay un umbral psicológico. Una vez que superas ese umbral, el cerebro cambia de modo. Deja de percibir la tarea como amenaza y empieza a percibirla como desafío. Y cuando eso pasa, entra en juego otro sistema, el de la dopamina anticipatoria. Empiezas a querer continuar. El método se construye sobre este principio, hacer que el inicio sea tan insignificante que no active el miedo, pero lo suficientemente estratégico para que active el impulso. La pieza central del método Tanaka es lo que él llama la regla de los 2 minutos plus. Y ojo, porque no es la regla de los 2 minutos que ya conoces. La versión clásica dice, si una tarea te lleva menos de 2 minutos, hazla ya. Eso está bien para contestar un correo o colgar la ropa, pero no sirve para escribir un libro, preparar una oposición o lanzar un negocio. La regla de los 2 minutos plus no se fija en la duración de la tarea, se fija en la duración de la primera acción. Consiste en dividir cualquier tarea, por enorme que sea, en una primera acción que no supere los 2 minutos y que sea casi ridículamente fácil. Pero hay un plus. No es cualquier acción. Tiene que cumplir 3 condiciones. Condición 1. Que sea física, no mental. No voy a pensar en el proyecto. Algo que muevas, escribas, toques, organices. La acción física activa la corteza motora, que a su vez activa el circuito de ejecución. Pensar no activa nada. Hacer, aunque sea mínimo, sí. Condición 2. Que tenga un punto final claro. No es trabajar en el informe, es abrir el documento y escribir el título. No es hacer ejercicio, es ponerte las zapatillas y pararte en la esterilla. La tarea tiene un final visible. Tu cerebro necesita saber cuándo ha terminado la microacción para poder celebrarlo. Condición 3. Que esté vinculada a un desencadenante ambiental. La acción no surge de la fuerza de voluntad, surge de algo que ya está en tu entorno. Por ejemplo,
el ordenador abierto con el documento en pantalla, la esterilla ya desplegada, el libro ya en la mesa. Lo que descubrió Tanaka al estudiar cientos de casos es que en el 87% de las personas, una vez que completan la microacción de 2 minutos, ocurre algo inesperado. Continúan. No porque se obliguen, sino porque el cerebro ya ha cambiado de estado. La explicación es neuroquímica. Al completar una acción, aunque sea mínima, el cerebro libera una pequeña dosis de dopamina. Esa dopamina no es por el resultado, es por la agencia, la sensación de que tú has hecho algo. Esa microdosis reduce la percepción de amenaza y aumenta la motivación para la siguiente acción. Tanaka lo llama el impulso imparable, no porque sea una fuerza externa, sino porque cada microacción genera la energía para la siguiente. Es como empujar una bola cuesta abajo. Al principio cuesta, pero una vez que rueda, la inercia hace el resto. Ahora viene donde la mayoría fracasa, y esto es tan común que Tanaka lo identifica como la principal causa de recaída. La gente aplica la microacción, empieza a notar que tiene impulso y entonces se exige. Ya que estoy, voy a aprovechar y voy a hacer 2 horas seguidas. Voy a forzar la concentración, voy a demostrarme que puedo. ¿Y qué pasa? Que al imponerse esa exigencia, reintroducen la presión, y la presión reactiva la amígdala, y la amígdala vuelve a activar la alarma, y la alarma devuelve la procrastinación. Lo haces al revés por creer que la productividad es cuestión de cantidad. Tanaka demuestra que la productividad sostenible no se mide en horas, se mide en transiciones exitosas. No importa cuánto tiempo trabajes, importa cuántas veces consigues que tu cerebro pase del modo evitación al modo acción. Si haces una microacción y luego paras, has tenido éxito. Si haces una microacción, continúas 10 minutos más por gusto, mejor. Pero si te fuerzas a continuar cuando ya no quieres, estás entrenando a tu cerebro para asociar la tarea con la obligación, y la obligación genera resistencia. Tanaka introdujo un concepto simple pero revolucionario. Está permitido hacer solo una microacción y parar. De hecho, los primeros días del método se recomienda explícitamente hacer solo eso. ¿Por qué? Porque estás reprogramando la asociación. Quieres que tu cerebro asocie la tarea con inicio fácil, no con esfuerzo prolongado. Cuando tu cerebro aprende que empezar no duele, deja de activar la alarma al ver la tarea. Y una vez que la alarma desaparece, empezar se vuelve automático. Es como entrenar a un perro. Si cada vez que se acerca a la jaula le das un premio, aprenderá que acercarse es bueno. Si cada vez que se acerca le pones una correa y le obligas a estar horas dentro, aprenderá a huir de la jaula. Tu cerebro es igual. La microacción es el vehículo, pero Tanaka añadió 2 capas más que hacen que el método funcione a nivel neuroplástico, es decir, que los cambios se mantengan en el tiempo. La primera capa, el patrón respiratorio 4-7-8. Tanaka observó que la procrastinación no solo es mental, también es fisiológica. Cuando tu cerebro percibe amenaza, tu respiración se acorta, se vuelve superficial y alta en el pecho. Eso mantiene el estado de alerta. Él incorporó un patrón respiratorio específico que se utiliza justo antes de iniciar la microacción. Se llama 4-7-8. Inhala durante 4 segundos. Mantén durante 7 segundos. Exhala lentamente durante 8 segundos. Una sola repetición, no más. Esto activa el sistema parasimpático, el de calma, y reduce los niveles de cortisol en menos de 30 segundos. Es un interruptor fisiológico que le dice a tu cuerpo, no hay peligro, puedes actuar. Lo importante es que este patrón se repite cada vez que se inicia una microacción. Con la repetición se crea un anclaje. La respiración se asocia con el estado de calma y acción. Al cabo de unos días, tu cerebro aprende que cuando haces esa respiración, es momento de actuar sin miedo. La segunda capa, los anclajes emocionales positivos. Esto es lo que hace que el método sea más que una técnica, es un sistema de reprogramación. Cada vez que completas una microacción,
Tanaka indica que debes hacer un gesto físico concreto y decirte una frase específica. Por ejemplo, dar 2 golpecitos suaves en el pecho con la mano derecha. Decir en voz baja, hecho, un paso más. No es magia, es neuroplasticidad aplicada. Cada vez que completas una microacción, tu cerebro libera dopamina. Si en ese momento añades un gesto y una frase, estás asociando esa recompensa química con un anclaje externo. Con el tiempo, el gesto solo empieza a generar una pequeña liberación de dopamina. Es decir, puedes activar motivación sin necesidad de haber hecho nada todavía. Es como un interruptor que tu cerebro aprende a encender bajo demanda. El método completo funciona así. Antes, patrón respiratorio 4-7-8, calma el sistema nervioso. Durante, microacción de 2 minutos, sin exigencia, solo empezar. Después, anclaje emocional, gesto más frase para fijar la recompensa. Esta secuencia, repetida varias veces al día durante 30 días, literalmente reconfigura los circuitos neuronales asociados a la procrastinación. Lo que antes generaba evitación, ahora genera anticipación positiva. Tanaka estructuró el método en 3 fases de 10 días cada una, y aquí es donde se ve la progresión real. Días 1 al 10, la fase de solo empezar. En esta fase solo haces microacciones, no te exiges continuar. Puedes hacer una microacción, anclar y parar. El objetivo no es avanzar en la tarea, es entrenar el circuito de inicio. Tu cerebro está aprendiendo que empezar no duele. Lo que observan la mayoría, durante esta fase, de forma espontánea, empiezan a continuar después de la microacción. Pero no porque se obliguen, sino porque el impulso aparece solo. Si aparece, bien. Si no, también. No hay fracaso. Días 11 a 20. La fase de encadenamiento. Aquí empiezas a encadenar microacciones. Haces una, anclas, y en lugar de parar, repites la secuencia. Respiración, siguiente microacción, anclaje. Es como construir una cadena de eslabones pequeños. Lo que ocurre en esta fase es que el estado de flujo, ese en el que pierdes la noción del tiempo y estás completamente inmerso, empieza a aparecer de forma natural. No lo buscas, es una consecuencia de haber desactivado la alarma y activado el impulso. Días 21 a 30. La fase de automatización. En esta fase la secuencia se ha vuelto tan natural que no requiere esfuerzo consciente. La procrastinación ya no es la respuesta por defecto. Tu cerebro ha aprendido un nuevo camino. Cuando aparece una tarea, la respuesta automática es la microacción, no la evitación. Es importante entender que la procrastinación no desaparece para siempre, sigue existiendo, pero la respuesta por defecto ha cambiado. Es como cuando aprendes a conducir. Al principio todo requiere atención, con la práctica se automatiza. Tanaka documentó el método con más de 3.000 participantes. Los resultados, 89% reportó una reducción significativa en la procrastinación crónica. El 76% logró mantener los cambios al año de seguimiento. Y lo más interesante, los efectos no se limitaron al trabajo. Los participantes reportaron mejoras en hábitos de salud, ejercicio, alimentación y en rendimiento académico, independientemente de su perfil psicológico de base. El método Tanaka no es complicado, pero requiere una cosa: dejar de intentar motivarte para empezar y, en su lugar, empezar para motivarte. La secuencia es simple. Respira 4-7-8 para calmar el sistema. Haz una acción de 2 minutos ridículamente fácil. Ancla con un gesto y una frase para fijar la recompensa. Y repite, sin exigirte, sin forzar, sin juzgarte si un día no lo haces. Lo que hace este método no es darte superpoderes, es devolverte el control sobre tu propio sistema de activación. Porque la procrastinación no es falta de ganas, es un circuito neurológico que se activa automáticamente. Y los circuitos se pueden reprogramar. Mi propuesta para ti hoy es esta. Elige una sola tarea que lleves aplazando. Solo una. Reduce la primera acción hasta que sea ridícula. Hazla ahora. Luego aplica tu anclaje y vuelve a comentarme cómo te ha ido. Este es solo el primer paso para reprogramar cómo trabajamos. En los próximos videos seguiremos profundizando en más estrategias y sistemas para que la procrastinación deje de ser un obstáculo. Si te interesa este camino, suscríbete y nos vemos en el siguiente. Pero antes, cuéntame, ¿cuál va a ser tu primera microacción? Te leo en comentarios.